Enclavado en los montes Urales del sur de Rusia, el lago Karachay parece sereno. Su plácida superficie refleja el cielo, un espejo en medio de un paisaje de bosques y colinas. Pero esta belleza es una fachada. El lago Karachay alberga un secreto mortal. Es uno de los lugares más contaminados de la Tierra, un cementerio radiactivo de la ambición de la Guerra Fría. Debajo de la tranquila superficie se encuentra un cóctel concentrado de desechos radiactivos. Este legado tóxico continúa emanando una amenaza silenciosa. La historia del lago Karachay es un crudo recordatorio de la capacidad de la humanidad para dañar el planeta. Es una advertencia sobre las consecuencias perdurables del progreso científico sin responsabilidad. Para comprender la historia del lago Karachay, debemos viajar de regreso a la Guerra Fría. El año era 1948. La Unión Soviética, bajo la sombra de una creciente carrera armamentista nuclear con los Estados Unidos, se embarcó en una misión clandestina. Construyeron el complejo Mayak. Esta instalación de alto secreto, escondida en lo profundo de los montes Urales, tenía un propósito singular: producir plutonio para el arsenal nuclear soviético. El complejo Mayak se convirtió en la piedra angular del poderío nuclear soviético. Era un lugar de intensa actividad científica y secretismo. Pero esta búsqueda de la energía atómica tuvo un costo oculto. La producción de plutonio generó enormes cantidades de desechos radiactivos. Los científicos soviéticos, impulsados por la urgencia y el secreto, buscaron una solución rápida y fácil para el creciente problema de la eliminación de desechos. Eligieron el lago Karachay como su vertedero. El lago Karachay no fue elegido por accidente. Era un lago relativamente pequeño y aislado. Su ubicación dentro del ya restringido complejo Mayak lo convertía en un vertedero conveniente. Los soviéticos creían que la lejanía del lago contendría la contaminación. Esta suposición resultó trágicamente errónea. A partir de la década de 1950, se vertieron cantidades masivas de desechos radiactivos directamente en el lago. Con el paso de los años, el lago se convirtió en un depósito de un terrible cóctel de isótopos radiactivos. Cesio 137, estroncio 90 y plutonio 239, entre otros, se acumularon en los sedimentos del lago. Los niveles de radiactividad alcanzaron proporciones asombrosas. El lago Karachay se transformó de una serena masa de agua en un páramo radiactivo. El verdadero costo de este método de eliminación imprudente se hizo terriblemente claro en 1957. Un tanque de almacenamiento que contenía desechos radiactivos explotó en el complejo Mayak. Este evento, más tarde conocido como el desastre de Kyshtym, liberó una enorme columna de material radiactivo a la atmósfera. La explosión, inicialmente encubierta por el gobierno soviético, contaminó una vasta área. Resultó en problemas de salud a largo plazo para cientos de miles de personas. El desastre de Kyshtym puso de relieve los peligros del lago Karachay. Expuso las devastadoras consecuencias de las medidas de seguridad inadecuadas y el desprecio del gobierno soviético por la vida humana y el medio ambiente. El desastre sirvió como una llamada de atención, aunque trágicamente tardía, a los peligros potenciales que representa la contaminación radiactiva del lago. Un lago de legado letal, radiactividad y riesgos químicos. El lago Karachay se convirtió en un símbolo de devastación ambiental. La radiactividad del lago alcanzó niveles tan altos que estar de pie en su orilla durante solo una hora podría administrar una dosis letal de radiación. El agua misma se convirtió en una sopa tóxica, contaminada no solo con isótopos radiactivos, sino también con metales pesados y otros productos químicos peligrosos. Los peligros del lago Karachay se extendían más allá de sus inmediaciones. El viento transportaba polvo radiactivo de las secciones secas del lecho del lago, extendiendo la contaminación a las áreas circundantes. El río Techa, que fluía a través de la región, se convirtió en un conducto para material radiactivo, llevando la contaminación río abajo e impactando a las comunidades mucho más allá de las orillas del lago. Tras el desastre de Kyshtym y la creciente presión internacional, el gobierno soviético inició esfuerzos para contener la contaminación en el lago Karachay. A partir de la década de 1960, se embarcaron en un proyecto masivo para sepultar el lago.
Esto implicó llenar el lago con miles de bloques de hormigón para evitar una mayor propagación de material radiactivo. Si bien el proyecto de sepultura ayudó a contener físicamente el lago, no fue una solución perfecta. Persistían las preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo del sarcófago de hormigón, especialmente ante posibles terremotos u otros desastres naturales. El riesgo de que el material radiactivo se filtre al agua subterránea también persistió, proyectando una larga sombra sobre la eficacia de los esfuerzos de contención. Cicatrices en el paisaje, impactos ambientales y en la salud. El legado del lago Karachay es uno de problemas ambientales y de salud perdurables. La contaminación del lago ha tenido un impacto devastador en el ecosistema circundante. Las poblaciones de vida silvestre disminuyeron y la vida vegetal tuvo dificultades para sobrevivir en el suelo contaminado. El río Techa, una vez fuente de vida, se convirtió en una vía fluvial tóxica. El costo humano ha sido igualmente severo. Las comunidades que viven cerca del lago Karachay y a lo largo del río Techa experimentaron mayores tasas de cáncer, defectos de nacimiento y otros problemas de salud relacionados con la exposición a la radiación. Generaciones se han visto afectadas por la contaminación, un crudo recordatorio de las consecuencias duraderas de la negligencia ambiental. Ecos de un pasado contaminado, el largo alcance de Karachay. A pesar de los esfuerzos por contener el lago Karachay, su legado continúa atormentando a la región. Los desechos radiactivos enterrados bajo la tumba de hormigón siguen siendo una amenaza. La larga vida media de algunos de los isótopos radiactivos significa que la contaminación persistirá durante siglos. El lago sirve como un crudo recordatorio del impacto perdurable de las acciones humanas en el medio ambiente. La historia del lago Karachay no es un incidente aislado. Refleja un patrón de negligencia ambiental durante la Guerra Fría, tanto en la Unión Soviética como en otras partes del mundo. La búsqueda de la energía nuclear, a menudo envuelta en secreto e impulsada por la competencia geopolítica, tuvo un costo significativo para el medio ambiente y la salud humana. La historia del lago Karachay es un duro recordatorio de que el progreso científico sin consideraciones éticas puede tener consecuencias nefastas. La búsqueda de armas nucleares por parte de los científicos soviéticos, aunque impulsada por el clima geopolítico de la época, carecía de previsión con respecto a la eliminación de desechos. Sus acciones demuestran el peligro de priorizar los objetivos a corto plazo sobre la sostenibilidad ambiental a largo plazo. El lago Karachay es un testimonio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los esfuerzos científicos. El encubrimiento inicial del desastre de Kyshtym por parte del gobierno soviético solo exacerbó el problema y retrasó los esfuerzos cruciales de remediación. La apertura y la colaboración internacional son esenciales para abordar eficazmente tales catástrofes ambientales. El lago Karachay representa un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, pero también ofrece una lección importante para el futuro. A medida que continuamos ampliando los límites de la ciencia y la tecnología, debemos hacerlo con un profundo sentido de responsabilidad por el planeta y las generaciones futuras. Debemos priorizar las prácticas sostenibles, considerar el impacto ambiental a largo plazo de nuestras acciones y garantizar que los avances científicos estén guiados por principios éticos. La historia del lago Karachay es un crudo recordatorio de que las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que se extienden hacia el futuro. Debemos aprender de estos errores y esforzarnos por crear un mundo donde el progreso científico y la gestión ambiental vayan de la mano. El legado del lago Karachay, un lugar marcado para siempre por las acciones humanas, debe servir como un recordatorio constante de nuestra responsabilidad compartida de proteger el planeta que llamamos hogar.